Vale, chicos, vamos a explicar lo que son las lambdas, ¿vale? Me parece surrealista que estemos en nuestro segundo año de grado superior y la primera vez que nos intentaron enseñar las lambdas no salió muy bien que digamos, y ahora nos han mencionado las lambdas y ya me ha parecido irrisoria la manera en la que nos han explicado esto con Kotlin, ¿vale? Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicaros qué son las lambdas, ¿de acuerdo? Entonces, las lambdas, funciones anónimas, arrow functions, toda esta mierda, ¿vale? Básicamente es una manera de trabajar con funciones utilizándolas como si fueran un valor más, como si fueran un tipo de dato más, ¿vale? Estamos acostumbrados a tener tipos de datos numéricos, texto, booleanos, etcétera, pero los lenguajes de programación modernos, sobre todo los lenguajes funcionales, trabajan con las funciones como si fueran, pues, un dato más, ¿vale? No como si fuera un punto de código al cual puedo llamar y ejecutar, depende de qué lógica, sino que es algo que yo puedo ir pasando de un lugar a otro como si fuera un valor, como si fuera, por ejemplo, un número, como si fuera un booleano, como si fuera una cadena de texto, etcétera, ¿vale? Para explicar esto, lo que quiero que entendáis es lo siguiente. Yo tengo el siguiente código, ¿vale? Tengo un let... por cierto, estoy haciendo el ejemplo con JavaScript porque me parece el ejemplo más sencillo de entender, ¿vale? Tenemos una variable, ¿de acuerdo? Que es myNumber, que va a ser 3, ¿vale? Si yo ahora cojo esta variable y lo que hago es pasarla por la función double, que lo que hace es coger ese número y multiplicarlo por 2, le paso myNumber, ¿vale? Si yo hago un console log de myNumber y luego el de doublet, lo que va a pasar va a ser lo siguiente, que voy a tener un 3 y luego voy a tener un 6, ¿de acuerdo? Si hago un node de main.js, lo que tengo es el 3 y el 6, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ¿qué quiero que entendáis ahora? Lo que quiero que veáis es que yo voy a tener una función, ¿vale? La cual va a hacer lo siguiente, la cual se va a llamar operate and log, ¿de acuerdo? El cual va a recibir un número, ¿vale? Y un callback, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger este callback, ¿vale? Y pasarle mi número. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a esperar de este callback es que sea una función, ¿vale? Este callback va a ser una función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esto de aquí. Voy a coger este log de aquí. Y lo que voy a hacer básicamente va a ser coger el valor de este callback, ¿vale? New value. Y vamos a mostrar el new value, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esta función qué va a hacer? Esta función lo que dice es, dame un número, dame un valor, dame una función que quieres que ejecute, y lo que voy a hacer va a ser mostrarte el valor inicial, ¿vale? Y luego el valor modificado. Entonces, lo que yo tendría que hacer para llamar a esta función sería enviarle lo siguiente, operate el log, ¿de acuerdo? Y le mando el myNumber. Lo que quiero mandarle ahora es la función double, ¿vale? Pero sin llamarla, solo le voy a mandar la función double. Ya está, ¿vale? Porque al final tenéis que entender que una función es como una variable, ¿vale? Tiene un tipo de dato y tiene un valor, ¿vale? Y luego también tiene una variable cuando guardamos esta función, ¿vale? Pues la variable es double. ¿Y double qué está guardando? Está guardando una función cuyo tipo de dato es una función que recibe un número y devuelve otro número, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo con una función, puedo utilizar esta función como un valor, es decir, puedo enviárselo a otros lugares, puedo hacer asignaciones, ¿vale? O puedo llamar a esa función. Entonces, si yo ejecuto este código, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, esto lo tengo que dejar aquí arriba. Lo que voy a hacer va a ser node main.js. Entonces, lo que yo espero que pase es que uno me muestre un 3 y luego me muestre un 6. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que estoy ejecutando esta función, operate and log, ¿vale? Le paso mi número, que es 3, y le digo que ejecute esta función de aquí, ¿vale? Entonces, si habéis entendido esto, habéis entendido lo que es una lambda. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo puedo hacer es lo siguiente. En vez de crear una función y mandarle esa función, puedo mandarle la función directamente. Entonces lo que voy a hacer va a ser coger esto de aquí y mandarle esto, pero sin el nombre. ¡Pum! Acabo de crear lo que se conoce como una función anónima, ¿vale? He declarado una función sin pasarle ningún nombre a esta función. Entonces lo que le estoy pasando no es una variable que contiene una función. Le estoy pasando la función que quiero que ejecute, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Le digo, tengo este número, tengo esta función, quiero que me muestres el número inicial y el número resultante, ¿vale? Pero ahora vamos a hacerlo un pelín distinto, ¿vale? JavaScript tiene otra cosa que se conoce como las arrow functions, ¿vale? Que no deja de ser, me cargo la palabra función y digo, quiero crear una función de este tipo, ¿vale? Entonces, es lo mismo. Quiero una función que recibe un valor y te devuelvo otro, ¿vale? Entonces, si os fijáis, lo que estamos haciendo es crear una función que recibe un parámetro. Luego,
al lado de esa flecha, luego creamos una flecha para indicar que lo que viene después de esa flecha es el cuerpo de la función, es lo que va a hacer esa función. Y en unas llaves defino lo que defino básicamente lo que hace esa función, ¿vale? Pero esto puedo simplificarlo todavía más. ¿Por qué? Porque si yo al lado de una flecha, en vez de poner unas llaves, pongo un valor directamente, se hace un return de manera implícita. Es decir, si mi función va a hacer un return directamente, lo que puedo hacer es lo siguiente. Me cargo este return, me cargo esta llave de aquí, y mi función básicamente lo que va a hacer va a ser recibir un valor, y devolver ese valor multiplicado por 2, ¿vale? Y funciona exactamente igual. Bienvenidos, chicos, a una lambda. Esto es una lambda, no tiene más misterio. Y en Python funciona exactamente igual. Y os lo voy a demostrar, ¿vale? Si vengo aquí y ejecuto mi código en Python, vale. Creo myNumber, el cual es test, ¿de acuerdo? Luego creo una función que se llama double, ¿de acuerdo? Esta función recibe un número y lo que hace es un return de num multiplicado por 2, ¿vale? Le faltan los 2 puntos, perfecto. Y en principio ya estaría, vale. Ahora, si vuelvo a hacer exactamente lo mismo, que es un def operate unlock, que recibe un número, un callback, y lo que voy a hacer va a ser un print del número, new value es igual al callback de ese número, ¿de acuerdo? Entonces si yo hago un operate unlock de myNumber y de double, va a hacer exactamente lo mismo. Va. Le he escrito mal el nombre. ¡Joder! Vale, va a pasar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con Python se puede simplificar? Pues sí, lo que pasa es que Python no tiene esta notación de función anónima y luego la puedo simplificar todavía más. No, tengo o una función o una lambda. ¿Y cómo funciona en Python una lambda? Pues básicamente, en vez de tener aquí esta función, lo que hago es... le escribo lo siguiente, voy a mandarte una lambda, ¿vale? Esta lambda recibe un parámetro, num, y te devuelve num multiplicado por 2. Y ya está. Bienvenidos a una lambda en Python. El problema de las lambdas en Python es que no puedes hacer una lambda con múltiples líneas. En cambio, en JavaScript sí, en JavaScript puedes hacer un montón de cosas. Por ejemplo, si vengo aquí y abro el archivo en JavaScript, menos mal que he dicho el archivo en JavaScript, yo esta lambda puedo volverla un pelín más compleja porque puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer aquí un return, ¿vale? Vengo aquí, esto lo pongo aquí, y puedo hacer que num sea por igual -1 y luego lo multiplico por 2, ¿vale? Esto yo lo puedo hacer en JavaScript, puedo declarar una función con múltiples líneas. En cambio, en Python no puedo. Una lambda es esto, una función que recibe un valor y devuelve otro, ¿vale? Y tiene que declararse en una sola línea. Si quiero hacer una lambda con múltiples líneas, entonces tengo que declarar una función. En este caso sería double, recibe el número y devuelve num multiplicado por 2, pero antes num va a ser... va a ser un por igual -1, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí puedo venir aquí y hacer un double, ¿de acuerdo? Básicamente, esto son las lambdas tanto en Python como en JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver cómo podemos aplicar esto luego a Java y a Kotlin, ¿de acuerdo? También cuando hablo de que podemos hacer asignaciones con una función, básicamente es... yo puedo coger esta función operateUnlock, ¿vale? Y hacer lo siguiente. Puedo crear una constante que se llama operateUnlock, que va a ser igual a una función anónima, ¿vale? Esto es totalmente válido. Totalmente válido. Entonces, aplicando la misma lógica, yo puedo quitarle el function, ¿vale? Y pasarle la arrow function. Y esto funciona exactamente igual. Y si de hecho habéis ido alguna vez a la documentación de React, si alguna vez alguno en práctica se ha encontrado con React o alguno de estos, se habrá encontrado con este tipo de cosas, ¿vale? Con una constante, el cual luego tiene esto de aquí, es súper raro y tal. Esto, chicos, es una lambda, ¿vale? Una lambda, la cual estamos guardando en una variable y estamos ejecutando, pues, esta variable. ¿Por qué? Porque al final es una función, no deja de ser eso, ¿no? Es una función. Entonces, esto os lo vais a encontrar bastante si trabajáis con JavaScript, ¿vale? Si trabajáis con React lo vais a ver... pero muchísimo, así que más vale que os vayáis acostumbrando a lo que es una lambda, ¿de acuerdo? Vale, y bueno, ahora entenderéis por qué siempre me quejo de Java, de que es muy cargoso, pero pues en fin. La cuestión es, en Java también tenemos lo que son las lambdas y podemos utilizarlo de varias maneras, ¿vale? Entonces, yo aquí he declarado una función que se llama operateUnlock, que recibe lo mismo, un número, y recibe una función que recibe un entero y te devuelve un entero, ¿vale? Hasta aquí perfecto.
Entonces esta función la vamos a llamar callback, ¿vale? Lo que pasa es que en Java una función, o sea, esta función es un objeto al final, entonces yo puedo coger esta función y llamarle al apply y mandarle el valor, ¿vale? Es lo mismo que estábamos haciendo con JavaScript, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Entonces, ahora, en Java, ¿qué pasa? Cuando yo quiero mandar una función como referencia, es decir, no quiero ejecutar la función, sino que quiero decirte, oye, te voy a mandar esta función para que la ejecutes tú cuando la necesites, que es en el caso de operate_unlock, ¿qué pasa? Que yo no puedo coger directamente y mandarle el numDouble, ¿vale? Tal vez es, bueno, a lo mejor es que no puedes coger esta función porque es una función estática y tienes que poner la clase primero, ¿vale? Pues voy a poner main, ¿vale? Punto numDouble. Tenemos el mismo problema, ¿por qué? Porque cuando yo quiero mandar una referencia a este método, yo tengo que decirle a qué clase pertenece y tengo que mandarle la referencia de este método. Por eso le pongo los 2 puntos. Entonces, cuando yo accedo a este método, tengo que decirle, mira, quiero que cojas este método de esta clase y quiero que le mandes la referencia de ese método, ¿vale? Se hace con estos 2 puntos, 2 puntos. Es esto, básicamente, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo es, oye, mándale la referencia del método numDouble que está en la clase main, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿qué debería pasar? Debería pasar exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, ¿cómo puedo simplificar esto? Bien, en Java también tenemos lo que son las arrow functions, ¿vale? Las funciones flecha. Entonces yo lo que defino es el cuerpo de esta función, una flecha y lo que va a devolver esta función, ¿vale? Recibo un número que devuelve un número multiplicado por 2. Esto es una lambda en Java, ¿de acuerdo? Nada más que añadir. Esto, chicos, es una lambda en Java. Ahora, las lambdas las podemos utilizar en muchísimos ámbitos. ¿Por qué? Java tiene, por ejemplo, lo que se conoce como una functional interface. No sé cómo se le llama, no recuerdo cómo se le llama. Pero básicamente en Java, si nosotros tenemos una interfaz que tiene un método abstracto y solo tiene únicamente un método abstracto, en vez de enviarle una instancia de esa interfaz, podemos enviarle una lambda. Y el ejemplo más claro son los threads. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un thread, ¿de acuerdo? El cual va a ser un log... va a ser un log que va a hacer ¿qué? Es un log que lo que hace log in background thread, ¿vale? Esto es igual a que a un new thread, ¿vale? Y este thread, ¿qué espera? Lo que espera básicamente es una instancia de un runnable, ¿vale? Entonces yo lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es crear mi propia clase, que es, a ver, class login background implements runnable, ¿vale? Vamos a poner esto aquí, implement methods, run, ¿vale? Y lo que puedo hacer básicamente es esto, básicamente. Puedo coger aquí y hacer un main.operateUnlock y le paso un 3 y le digo que me ponga un número que devuelve un número multiplicado por 2, ¿vale? Entonces, por cierto, esto en JavaScript también es opcional, ¿eh? Los paréntesis en una arrow function, si solo tenemos un solo argumento, son opcionales, ¿vale? Entonces, esto básicamente tengo un thread que lo que va a hacer va a ser esperar thread.sleep y le digo que espere 2 segundos, ¿de acuerdo? Que si... Vale. Entonces, yo tengo aquí un hilo, ¿vale? He declarado un hilo, el cual espera 2 segundos y luego ejecuta la operación de operate_unlock, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo este thread, ¿de acuerdo? El cual lo que espera es una instancia de un runnable, por tanto yo le hago un new login background y ya está, tenemos este thread. Entonces lo que puedo hacer es un login background.start y luego hago un login background thread.join, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer básicamente... Entonces lo que estamos haciendo aquí es crear un hilo, ¿de acuerdo? El cual me va a ejecutar esta función que recibe un callback y tal, vale. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Yo, en vez de crear una clase que implementa un runnable o crear una clase que extiende de un thread, lo que puedo hacer básicamente es mandarle lo siguiente. Le puedo mandar una función que no recibe nada, pero que hace lo siguiente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Básicamente, lo que va a hacer es precisamente esto. Y ya está. A tomar por culo la clase login background. Entonces yo acabo de crear un hilo, el cual le digo, oye, yo quiero que en este hilo ejecutes esta función de aquí, ¿vale? ¿Y esta función qué hace? Pues espera 2 segundos y ¡pum! Ejecuta ese código, que lo que hace es coger el 3, mostrarlo por consola, multiplicarlo por 2 y volverlo a mostrar por consola, ¿vale? Entonces, si ejecuto esto, ¿qué hacemos? Esperan 2 segundos, 1, 2 y ¡pum! Se ejecuta ese código, ¿vale?
Este es el uso que tienen las lambdas, el poder decirle, te paso este valor y te paso esta lógica que quiero que ejecutes tú por mí, ¿vale? Esta es la clave de las lambdas. No estamos mandando un valor como tal, estamos mandando una lógica que quiero que se ejecute, ¿vale? Que quiero que ejecutes en algún punto determinado, ¿vale? ¿Cuándo son útiles las lambdas también? En los eventos, y ahora lo vais a ver. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un botón, ¿de acuerdo? El cual, bueno, tenemos una pequeña página web, el cual si lo ejecutamos aquí con un live server, lo que vamos a ver va a ser, pues esto, un botón, el cual pone click me, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si yo pulso este botón, no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Pero nada de nada. Entonces la idea es que cuando yo pulso este botón, aquí se muestra un pequeño console log, ¿vale? Para que veáis cómo funciona el tema de los eventos. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo que yo voy a hacer va a ser venir aquí y primero coger este botón del DOM, ¿vale? Eso lo sabemos hacer. Lo hacemos const button es igual a document.getElementById, el cual es main button, ¿de acuerdo? Entonces yo a este button lo que puedo hacerle es un button.addEventListener, ¿de acuerdo? Le digo, cuando sucede el evento click, quiero que ejecutes la siguiente función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo que básicamente lo que he hecho es, coge el botón del DOM y quiero que cuando se ejecute cuando suceda un evento del tipo click, ¿vale? Que ejecutes esto de aquí. Entonces, si yo vengo aquí y recargo la página, ¡pum! Tenemos un console log que se llama button clicked, que pone button clicked, ¿vale? Y esto en Android también lo tenemos. Lo que pasa es que en Kotlin las lambdas tienen una sintaxis diferente, pero son exactamente lo mismo. Vale, ahora vamos a ver lo que son las lambdas en Kotlin, ¿de acuerdo? Bien, básicamente volvemos a tener lo mismo, ¿vale? Vamos a crear una función que se llama operate and log, ¿de acuerdo? Que va a recibir, ¿qué? Pues un número, el cual va a ser un entero, ¿vale? ¿Y qué va a recibir? Va a recibir un callback, el cual va a recibir un entero y devuelve un entero, ¿vale? Si no recuerdo mal, vale, aquí tenemos este callback. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un println de num. Luego vamos a hacer un val, si no recuerdo mal, de new value es igual a callback de este número, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es un println de new value. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una función que se llama fun double, el cual recibe pues esto, un número, el cual es un entero. Esta función devuelve un entero y lo que vamos a hacer va a ser un return de num multiplicado por 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Espera, que el punto y coma en Kotlin no es necesario. Entonces aquí vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a ir simplificándolo cada vez más, añadiendo más contenido. Entonces, bien, si yo lo que hago es un val myNumber, el cual es un 3, ¿de acuerdo? Y yo luego ejecuto la función operate and log de myNumber y double, ¿vale? Lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Voy a obtener ese println, bla, 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 ¿vale? Pum, 3 y 6, ¿vale? Como veis en Kotlin, pues lo mismo. Se referencia a la función utilizando ese operador que también tenemos en Java, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Kotlin es un lenguaje pensado para reemplazar a Java, ¿vale? Se ejecuta también sobre la máquina virtual de Java y tal. Básicamente tienen ciertas similitudes Java y Kotlin. Ciertas similitudes. Ahora, ¿qué pasa? Kotlin es un lenguaje que coge muchas cosas de la programación funcional, ¿vale? Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo. A medida que vayamos trabajando con Jetpack Compose, lo vamos a ir viendo. Entonces, bien, ¿cómo puedo simplificar yo esta lambda en Kotlin? Bien, vamos a ir pasito a pasito. Lo primero que vamos a hacer va a ser mandarle aquí una función anónima, ¿de acuerdo? Vamos a mandarle una función, el cual recibe un número, que es un entero, ¿vale? Y esta función es igual a ¿qué? A num multiplicado por 2, ¿vale? Esto es una función anónima en Kotlin, que no es lo mismo que una lambda, lo trabajan de manera diferente, ¿vale? Sobre todo es por la manera en la que se declaran. Entonces, bien, básicamente esta función, ¿qué hace? Lo que hace es, recibimos un número y al lado de este igual está lo que devuelve esta función de una sola línea, ¿vale? Que es básicamente ese número multiplicado por 2. Si ejecuto esto, voy a obtener exactamente el mismo resultado. Ahora lo voy a convertir en una lambda, ¿de acuerdo? ¿Cómo se convierte esto en una lambda? Bien, lo que voy a hacer va a ser utilizar la flecha, que si no recuerdo mal era num... A ver, dame un momentito. Vale, entonces en Kotlin lo que tenemos es esto y esto tenemos que meterlo dentro de unas llaves. Y aquí tenemos una lambda en Kotlin, ¿vale? En este caso, en Kotlin las lambdas, pues
funcionan así, ¿vale? Las llaves se ponen alrededor de toda la lambda, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa con la que quiero que os quedéis es la siguiente. En Kotlin, el tema de las lambdas está muy ramificado. Es decir, podemos escribir lambdas de 1000 maneras diferentes. Por ejemplo, aquí el IDE ya nos está recomendando algo que es mover la lambda fuera de la función. ¿Por qué? En Kotlin hay una cosa que se llama la trailing lambda, si no recuerdo mal, que es cuando una función, su último parámetro es una lambda, ¿vale? Yo puedo poner esta lambda fuera de la función, ¿vale? Que es lo que vemos en Jetpack Compose. En Jetpack Compose, cuando vemos un componente el cual llamamos una función y luego fuera de esa función ponemos unas llaves y empezamos a ejecutar código, lo que estamos haciendo es realmente llamar a un elemento, llamar a una función que recibe una lambda, y esta lambda la estamos declarando fuera, ¿vale? Entonces, esta sintaxis de aquí la vais a ver muchísimo, pero muchísimo en Jetpack Compose, ¿vale? Entonces, si esta lambda recibe múltiples datos, lo que puedo hacer yo, por ejemplo, es mandar aquí, por ejemplo, int, otro entero, ¿de acuerdo? Y aquí recibir, pues, el num2, ¿vale? Y puedo hacer 1001 cosas, ¿vale? Entonces, esto ya es una lambda en Kotlin como Dios manda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Kotlin, otra de las cosas que tenemos es lo que se llama el it, ¿vale? Básicamente, imaginémonos que yo digo, vale, sé que esta lambda recibe un único parámetro y devolvemos luego otra cosa, entonces yo puedo simplificar esto, ¿vale? Lo que puedo hacer básicamente es decirle a Kotlin utilizar un operador implícito que es el it, ¿vale? Como veis, aquí ya me indica que está recibiendo un it, ¿vale? Este it es el número que yo le voy a mandar a esta lambda, ¿vale? Es el valor que recibe esta lambda, ¿vale? Entonces vengo aquí y ¡pum! Tenemos un operate_log al cual le voy a llamar este número y esto debería operar de la siguiente manera. Eso, multiplicado por 2, ¿vale? Entonces, las lambdas están realmente en muchísimos, pero muchísimos sitios. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero creo que era un array list of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Entonces yo lo que puedo hacer es, imaginémonos que yo quiero hacer, por ejemplo, entonces, bien, tengo aquí un for, al cual voy a hacer for num in myNumber list, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser un println de num, ¿vale? Entonces, a donde quiero llegar es que una de las cosas que nos ofrece Kotlin y también nos ofrece Java y muchos otros lenguajes de programación son métodos como filter, map, reduce, find, for each, ¿vale? Entonces, yo tengo un myNumberList, ¿vale? Y tiene un método que se llama for each, ¿vale? Entonces, básicamente es, por cada elemento de este array, yo voy a ejecutar lo siguiente, ¿vale? For each, le mando, por ejemplo, aquí le voy a mandar una lambda, al cual esta lambda lo que hace es num, y esto que va a devolver, pues voy a hacer un println de num, ¿vale? O sea, esto hace exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Esto de aquí es exactamente lo mismo. Como bien hemos dicho, podemos simplificarlo haciéndolo de la siguiente manera. Y esto hace exactamente lo mismo, ¿vale? Pero es que encima podemos simplificarlo todavía más. ¿Por qué? Porque si le quito esto, ¡pum! Tenemos exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9 y lo mismo hasta el 9. Pero es que incluso esto lo podemos simplificar todavía más. Porque ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer un println, ¿vale? Que en este caso tenemos que mandarlo como parámetro. Y ya está, tenemos exactamente lo mismo. Estos son las lambdas, chicos, ¿vale? No hay nada más que añadir.